En el gran tablero de la Guerra Fría, el Medio Oriente era un campo de pruebas, un escenario donde las superpotencias medían su influencia a través de sus aliados. Desde Moscú, un torrente de acero soviético fluía hacia las naciones árabes, con un objetivo claro y declarado: la aniquilación de Israel. El pilar de esta ofensiva blindada era el tanque T-55, una máquina robusta, fiable y letal. Egipto, Siria, Irak. Sus ejércitos se nutrieron de miles de estas bestias de metal, preparándose para el golpe final. Pero la historia tiene un retorcido sentido de la ironía. El arma diseñada para borrar una nación del mapa se convertiría, en manos de esa misma nación, en su escudo más formidable. Todo comenzó en junio de 1967. En solo 6 días, un parpadeo en el tiempo histórico, las fuerzas de defensa de Israel desmantelaron las armadas combinadas de sus vecinos. Al retirarse el polvo del desierto, los soldados israelíes se encontraron ante un espectáculo inesperado. Cientos de tanques T-54 y T-55 abandonados por sus tripulaciones en la premura de la huida. Muchos estaban intactos, con el combustible en sus depósitos y la munición lista en sus soportes. Por primera vez, los ingenieros israelíes pudieron estudiar el corazón de la maquinaria bélica de su adversario. La guerra del Yom Kippur, en 1973, fue un bautismo de fuego aún más brutal. El ataque sorpresa casi doblegó a Israel, pero la contraofensiva fue implacable. El botín de guerra fue colosal. Solo en la península del Sinaí, más de 1000 tanques egipcios cayeron en manos israelíes, un cementerio de acero soviético bajo el sol abrasador. Sin embargo, la verdadera inundación llegó en 1982, durante la guerra en el Líbano. La operación Paz para Galilea enfrentó a Israel con las divisiones acorazadas sirias, equipadas con la última tecnología de Moscú. El resultado fue una catástrofe para Siria. Cientos de sus tanques quedaron calcinados o abandonados en los valles libaneses. Metódicamente, Israel los recogió, los reparó y los acumuló. Ahora se enfrentaban a una pregunta monumental. ¿Qué hacer con esta vasta flota de tanques enemigos? La respuesta fue un acto de genialidad pragmática. Tomaron el chasis del T-55, despojaron su torreta, y sobre ese esqueleto soviético forjaron algo nuevo. Lo blindaron hasta extremos nunca antes vistos, creando un caparazón casi impenetrable. Así nació el Aksarit, que en hebreo significa el cruel. El tanque destinado a destruirlos se había transformado en el transporte de personal más seguro del planeta, un vehículo diseñado para llevar a sus soldados a través del infierno y traerlos de vuelta a casa. El acero no tiene lealtad. No conoce banderas ni ideologías. En su silencio metálico, simplemente espera una mano que le dé un propósito. Y a veces, en el crisol de la supervivencia, el propósito que encuentra es la más profunda de las paradojas: convertirse en el salvador de aquellos a quienes fue enviado a destruir. A mediados de la década de los 80, los desiertos de Oriente Medio eran testigos de una extraña paradoja de la Guerra Fría. Israel, tras sucesivos conflictos, había acumulado un arsenal tan vasto de tanques soviéticos capturados que se enfrentaba a un dilema logístico y existencial: ¿qué hacer con ellos? Cientos de moles de acero, otrora orgullo del Pacto de Varsovia, yacían en silencio bajo el sol abrasador. Una parte de estas máquinas fue meticulosamente restaurada y puesta de nuevo en servicio bajo una nueva bandera y un nuevo nombre: Tirán. Los ingenieros israelíes, conocidos por su pragmatismo y su ingenio, sometieron a estos vehículos a una profunda metamorfosis. Los cañones soviéticos originales fueron arrancados y reemplazados por el formidable cañón estadounidense de 105 milímetros. El corazón de la bestia también fue trasplantado. Se instalaron motores diésel más potentes, capaces de generar 610 caballos de fuerza. Para completar la transformación, se añadieron ametralladoras Browning y morteros de 60 milímetros, adaptando el tanque a las doctrinas de combate israelíes.
Durante varios años, los tanques Tirán sirvieron con lealtad en las filas de las Fuerzas de Defensa de Israel, participando incluso en operaciones de combate. Pero el tiempo es un adversario implacable en la carrera armamentística. Las posibilidades de modernizar aún más la serie Tirán se habían agotado. Los vehículos envejecían. Su valor en el campo de batalla disminuía con cada nuevo misil antitanque que aparecía en escena. Finalmente, el alto mando tomó la decisión inevitable: dar de baja los tanques. Sin embargo, en lugar de enviar estos cientos de cascos blindados al soplete del chatarrero, un grupo de diseñadores propuso una idea revolucionaria, una idea que cambiaría para siempre el concepto de lo que debía ser un transporte blindado de personal. Esta idea no nació en un tablero de diseño estéril, sino en el crisol de una experiencia trágica. La guerra del Líbano y los combates en los densos barrios urbanos de Beirut habían enseñado una lección escrita con sangre. Los transportes blindados de personal convencionales, con su blindaje ligero, demostraron ser terriblemente vulnerables a los lanzagranadas y misiles antitanque que acechaban en cada esquina. El blindaje estándar simplemente no podía resistir el impacto ni siquiera de las armas más antiguas. Los soldados israelíes morían por decenas dentro de las mismas máquinas que, supuestamente, debían protegerlos. Se convertían en ataúdes de metal. El mando de las FDI comprendió que para la guerra urbana se necesitaba un vehículo fundamentalmente nuevo, una fortaleza móvil capaz de soportar el castigo más severo. Nació entonces el concepto de la cápsula de vida. La lógica era tan simple como brillante. ¿Por qué crear un nuevo vehículo desde cero, cuando se podía tomar el chasis de un tanque ya existente, con su blindaje masivo, y reconvertirlo para transportar infantería? Un tanque ya posee una protección diseñada para sobrevivir a las peores amenazas del campo de batalla. ¿Por qué no usar esa ventaja para salvar las vidas de los soldados que van a pie? Así nació el proyecto Achzarit, un nombre que en hebreo significa cruel o despiadada. Los ingenieros tomaron como base los cascos de los tanques Tirán dados de baja, que a su vez eran tanques soviéticos T-54 y T-55 capturados. Una ironía forjada en el fuego del conflicto. El primer paso fue una suerte de decapitación. La enorme torreta y su cañón fueron retirados, liberando un vasto espacio cavernoso en el interior del casco. En su lugar, se instaló una superestructura de perfil bajo, erizada de escotillas para el embarque y desembarque de la tropa. Pero el cambio más crucial, el verdadero golpe de genio de la ingeniería, se produjo en la parte trasera del vehículo. Aquella transformación no era solo una modificación, era una redefinición. Era la prueba de que en la guerra, la supervivencia a menudo depende de la capacidad de ver un arma de destrucción y reimaginarla como un escudo, de convertir la espada de un antiguo enemigo en el santuario de tus propios hombres. En el corazón de la doctrina militar israelí, forjada en décadas de conflicto incesante, yace un principio inquebrantable: la protección de sus soldados. De este principio nacería una bestia de acero, un vehículo que desafiaría toda clasificación convencional. Su origen, una ironía forjada en el campo de batalla. Su base no sería un diseño propio, sino los cascos de tanques enemigos capturados, los T-55 soviéticos, ahora destinados a servir a sus antiguos adversarios. La transformación fue radical, casi una profanación del diseño original. Lo primero en desaparecer fue la torreta, el alma ofensiva del tanque. En su lugar, los ingenieros esculpieron un compartimento para la infantería. Pero la verdadera innovación, la clave de su propósito, se encontraba en la parte trasera. Se instaló una rampa de desembarco especialmente diseñada, un puente levadizo hacia la supervivencia. Esta solución de ingeniería permitía a un pelotón entero abandonar el vehículo, en cuestión de segundos, un torrente de hombres y armas que emergía al campo de batalla sin exponerse fatalmente al fuego enemigo. Dentro de este caparazón rediseñado, el espacio fue optimizado para albergar hasta 10 soldados completamente equipados.
A ellos se sumaba una tripulación de 3, comandante, mecánico conductor y operador de armamento. Para ponerlo en perspectiva, una escuadra de fusileros estándar de la época constaba de 7 u 8 hombres. El Aksarit, por lo tanto, no solo transportaba una unidad, sino que podía desplegar una escuadra reforzada, con todo su equipo y munición. Los soldados se sentaban en asientos especiales, mirando hacia los costados del vehículo, una disposición ergonómica pensada para una única y frenética acción: salir por la rampa trasera a la velocidad del rayo. Sin embargo, quitar una torreta y añadir un compartimento era solo el comienzo. Los ingenieros israelíes entendían que las amenazas en el campo de batalla moderno evolucionaban constantemente. La protección de la máquina debía anticiparse a ellas. Sobre el casco del antiguo tanque se superpusieron capas adicionales de planchas de acero y fibras compuestas, creando una armadura espaciada y laminada. El principio era de una lógica brutal: obligar a cualquier proyectil entrante, como el chorro de plasma de una granada antitanque, a perforar múltiples capas, perdiendo su energía destructiva. Con cada barrera superada, y por si esta coraza pasiva no fuera suficiente, el Aksarit fue equipado con un blindaje reactivo explosivo. Pequeños contenedores llenos de material explosivo tachonaban su exterior como una piel letal. Al ser impactado por un proyectil de carga hueca, el contenedor correspondiente detonaba hacia afuera, generando una onda de choque que desintegraba el chorro de metal fundido del atacante antes de que pudiera siquiera tocar el blindaje principal. Esta combinación de blindaje pasivo multicapa y defensa reactiva convirtió al Aksarit en una fortaleza móvil, virtualmente invulnerable para la mayoría de las armas antitanque de su tiempo, incluyendo los omnipresentes lanzagranadas RPG-7 y los misiles guiados de primera generación. Claro que semejante nivel de protección tenía un precio, y se pagaba en la báscula. Si el T-55 original pesaba unas 36 toneladas, la masa final del Aksarit alcanzaba las 44 toneladas. Esto lo coronó como el transporte blindado de personal más pesado del mundo, superando por un margen abrumador a sus análogos occidentales o soviéticos. El M-113 estadounidense, por ejemplo, pesaba apenas 12 toneladas. El BTR-80 soviético, unas 14. Inevitablemente, este aumento de peso afectó su agilidad. La velocidad máxima del Aksarit en carretera rondaba apenas los 50 km por hora, considerablemente menos que la mayoría de los transportes de su clase. Pero para el alto mando israelí, esto no era un defecto grave. La máquina no había sido concebida para veloces cargas a través de llanuras abiertas, sino para la guerra urbana. En el laberinto claustrofóbico de las ciudades, donde las amenazas acechan en cada ventana y cada esquina, la velocidad es una ventaja efímera. La supervivencia, en cambio, lo es todo. El Aksarit no es solo un vehículo, es la materialización de una filosofía. Una declaración de que el acero puede ser pesado, el motor puede ser lento, pero la vida de un soldado es un peso que ninguna nación puede permitirse perder a la ligera. En el crisol del conflicto moderno, una verdad inmutable emerge. La protección de la vida humana, de la tripulación y de los soldados que transporta, es el imperativo supremo. Y es bajo esta filosofía de hierro que nace el diseño del Aksarit, un vehículo cuya apariencia puede engañar al ojo inexperto. A primera vista, su arsenal podría parecer desconcertantemente modesto para una máquina de su clase y envergadura. Sobre su formidable blindaje, no encontramos ni el cañón automático ni los misiles antitanque que se han convertido en el estándar de los vehículos de combate de infantería contemporáneos. Sin embargo, esta aparente carencia no es un descuido, sino una decisión calculada, una declaración de principios de los ingenieros israelíes. Su lógica era tan simple como implacable. La misión principal del Aksarit no es trabar combate directo y sostenido con el enemigo, sino entregar a su escuadrón de infantería en el corazón de la batalla, vivos e intactos. Para esta tarea,
El vehículo fue concebido para operar en una simbiosis letal con los tanques Merkavah, gigantes de acero que proporcionan la cobertura de fuego necesaria y se encargan de neutralizar las amenazas más serias. El Aksarit es el escudo, el Merkavah es la lanza. El arma principal del Aksarit se materializó en una estación de ametralladora por control remoto Rafael, montada sobre el techo. Este sistema representó un auténtico prodigio tecnológico para su época, capaz de desatar un torrente de fuego de aproximadamente 1000 disparos por minuto. Pero su característica más revolucionaria no residía en su cadencia de tiro, sino en su método de operación. El artillero permanecía a salvo en las entrañas del casco, completamente protegido, y manejaba el arma mediante un joystick, observando el campo de batalla a través de cámaras de video proyectadas en una pantalla frente a él. Esto significaba que para abrir fuego, ya nadie necesitaba exponerse en una escotilla, convirtiéndose en un blanco fácil para los francotiradores y la metralla que satura el aire en combate. La primera modificación de serie, designada como Mark I, estaba equipada con una ametralladora de calibre 7,62 milímetros en esta estación remota. El comandante del vehículo recibía un flujo constante de información del exterior, una visión panorámica que le permitía detectar objetivos, apuntar el arma y dirigir el fuego sin abandonar jamás la seguridad de su cápsula blindada. Para aquellos tiempos, fue una solución que cambió las reglas del juego, incrementando drásticamente la supervivencia de la tripulación en el laberinto mortal del combate urbano, donde un tirador oculto representa una de las amenazas más persistentes y letales. Además de la estación principal, se dispusieron 3 afustes adicionales para ametralladoras del mismo calibre. Uno se ubicaba junto a la escotilla del comandante y los otros 2 en la parte trasera del compartimento de tropas. Estas armas estaban destinadas a la autodefensa inmediata durante el desembarco, permitiendo a los propios soldados de infantería suprimir al enemigo y cubrir el avance de sus compañeros. No obstante, a diferencia del sistema principal, estas ametralladoras requerían una operación manual, un recordatorio brutal de que para usarlas, un hombre debía abrir una escotilla y enfrentar directamente el peligro. Mención aparte merece el mortero de 60 milímetros instalado en el Aksarit. Esta arma otorgaba a la tripulación la capacidad crucial de realizar fuego indirecto, batiendo posiciones enemigas ocultas tras obstáculos o edificios. Su versatilidad permitía también el uso de munición de iluminación y de humo. Las granadas de iluminación eran especialmente valiosas en operaciones nocturnas, convirtiendo la noche en un día artificial y espectral para revelar los movimientos del adversario. El Aksarit no es solo una máquina de guerra. Es la manifestación de una doctrina forjada en la adversidad. Una doctrina que comprende que la victoria no se mide únicamente en territorio conquistado, sino en las vidas que regresan a casa. En la guerra, la tecnología más avanzada no es la que destruye con más eficacia, sino aquella que, en medio del caos, logra preservar lo más valioso que existe, el latido de un corazón. En el caos del campo de batalla, la supervivencia depende de herramientas tan antiguas como el engaño. Las granadas de humo, disparadas desde el casco del vehículo, no eran meros proyectiles. Eran el velo que ocultaba el movimiento, el manto que protegía el desembarco de la infantería de la mirada incesante del enemigo. Junto a ellas, las granadas de fragmentación ofrecían una respuesta contundente a las amenazas ocultas, alcanzando a las fuerzas hostiles en trincheras y detrás de coberturas donde el fuego rasante de las ametralladoras simplemente no podía llegar. Pero los ingenieros israelíes, forjados en la necesidad de la innovación constante, desarrollaron un sistema aún más fundamental. Una solución que no dependía del número limitado de municiones a bordo. Con solo accionar un interruptor, el conductor podía inyectar combustible diésel directamente en el colector de escape del motor. El resultado era una alquimia instantánea. El líquido, al contacto con el metal al rojo vivo, se vaporizaba en una densa e impenetrable cortina de humo blanco. Este método permitía crear una pantalla de ocultación casi al instante, un recurso vital para cubrir una retirada táctica o, más importante aún, para proteger el desembarco de las tropas bajo fuego intenso.
Y es en ese momento, el del desembarco, donde el Aksarit revela su verdadera naturaleza. Su compartimento de popa merece una descripción detallada, pues es el corazón de su diseño y lo que lo distingue de casi cualquier otro transporte de personal en el mundo. Una rampa abatible masiva en la parte trasera del casco permite que un escuadrón completo abandone el vehículo en cuestión de segundos. El desembarco puede realizarse incluso con el vehículo en movimiento, sin necesidad de una parada total que lo convertiría en un blanco fácil y estático. Esta es una capacidad de importancia crítica en el laberinto mortal del combate urbano. Un vehículo detenido es una invitación para los lanzagranadas y los operadores de misiles antitanque que acechan en ventanas y callejones. Mientras el Aksarit sigue avanzando, por lento que sea su paso, la tarea de apuntar y lograr un impacto certero se vuelve exponencialmente más difícil para el enemigo. Además, el diseño de la rampa esconde otra genialidad táctica. Puede abrirse parcialmente, creando una estrecha aspillera horizontal. A través de esta abertura, los soldados en el interior pueden mantener la observación del terreno que dejan atrás y, si es necesario, abrir fuego contra cualquier amenaza que surja en la zona ciega trasera, un ángulo muerto que las ametralladoras montadas en el techo no pueden cubrir. Esta característica aumenta drásticamente la protección del vehículo contra los ataques por la retaguardia, el peligro más insidioso y común en la guerra urbana, donde la amenaza puede materializarse desde cualquier dirección. Todo esto converge en un diseño optimizado para una misión singular y brutal: transportar a la infantería hasta el mismo epicentro del combate urbano y garantizar su supervivencia hasta el momento preciso del asalto. Las fuerzas de defensa de Israel se convirtieron en la única fuerza militar del mundo que apostó decididamente por los transportes blindados de personal pesados, construidos sobre el chasis de tanques de batalla principales. Mientras otras naciones preferían construir vehículos más ligeros y ágiles, priorizando la velocidad y la maniobrabilidad, Israel siguió su propio camino. La naturaleza específica del teatro de operaciones de Oriente Medio, donde las batallas en ciudades se convirtieron en la norma y no en la excepción, dictó un enfoque radicalmente diferente para la protección de sus soldados. La doctrina de empleo del Aksarit fue concebida para una simbiosis perfecta con los tanques Merkavá. Ambas máquinas se complementan en una danza letal. El tanque, con su formidable potencia de fuego, actúa como el martillo, capaz de pulverizar puntos fortificados, vehículos blindados y concentraciones de tropas. El Aksarit, a su vez, es el escudo de acero que sigue su estela, protegiendo a la infantería que es, en última instancia, la punta de lanza que captura y controla el terreno. El Aksarit es más que una máquina de guerra. Es un testamento de acero a una dura verdad aprendida en décadas de conflicto. Una filosofía forjada en el fuego que dicta que la vida de un soldado es el recurso más valioso. Al final, el verdadero valor de un arma no se mide solo en su capacidad para destruir, sino en la determinación con la que fue diseñada para proteger la vida en medio de la desolación. En el teatro de la guerra asimétrica, el asfalto y el hormigón se convierten en el campo de batalla más letal. Aquí, el transporte blindado de personal asume su rol más crítico. Es el vehículo que debe entregar a la infantería al corazón del combate, para que ésta pueda despejar las estructuras y asegurar las posiciones ganadas. Pero en este entorno, la vulnerabilidad es un enemigo constante. Es en este nexo de acero y riesgo donde la doctrina israelí concibió una simbiosis casi perfecta. La coreografía táctica es precisa, brutalmente eficiente. Los tanques Merkavá, colosos de la guerra moderna, avanzan primero. Sus cañones de ánima lisa de 120 milímetros y sus ametralladoras pesadas rugen, suprimiendo sistemáticamente los nidos de resistencia enemigos. Son el martillo. Y justo detrás, a una distancia calculada, siguen los Aksarit. No son simples transportes. Son fortalezas móviles construidas sobre el chasis de tanques capturados, compartiendo un nivel de protección casi idéntico al de los Merkavá que los preceden.
Esto les permite operar en la misma formación de combate, sin el temor paralizante de que el transporte de la infantería se convierta en el eslabón débil de la cadena. Al amparo de esa muralla de acero en movimiento, los Aksarit se deslizan, protegidos del fuego frontal. Cuando los tanques han silenciado la resistencia principal, llega el momento decisivo. Los transportes se lanzan hacia los edificios designados. La rampa trasera, un masivo portón hidráulico, desciende. El proceso entero dura apenas unos segundos. Para el enemigo, es una aparición fantasmal. Un instante están enfrentando a los tanques y al siguiente, soldados israelíes ya están materializándose en sus flancos, sin que hayan tenido tiempo de reaccionar. Una capacidad única define esta táctica. La habilidad del Aksarit para desembarcar a sus tropas mientras aún está en movimiento. El conductor reduce la velocidad a unos 15 o 20 km por hora, una marcha lenta pero constante. La rampa se abre y los soldados, uno tras otro, saltan a tierra firme, dispersándose de inmediato para tomar cobertura y establecer un perímetro. El vehículo, mientras tanto, no se detiene ni por un instante. Continúa su avance, negándole al enemigo la oportunidad de un blanco estático y fácil para un lanzagranadas. Esta maniobra, por supuesto, no es improvisada. Exige un nivel de entrenamiento y condición física extraordinarios por parte de la infantería, un área a la que las fuerzas de defensa de Israel dedican una atención obsesiva. Una vez que la infantería está en tierra, la misión del Aksarit no ha terminado. No se retira del campo de batalla. Permanece cerca, convirtiéndose en un ángel guardián blindado. Su estación de armas por control remoto, operada por el comandante desde la seguridad del interior, provee un fuego de apoyo devastador, cubriendo el avance de sus soldados. El mortero de 60 milímetros se utiliza para desplegar cortinas de humo que oculten los movimientos o para lanzar bengalas que iluminen la noche, robándole al adversario el manto de la oscuridad. Y siempre está listo para evacuar a los heridos o para extraer a la unidad una vez cumplida su misión. El bautismo de fuego para los Aksarit llegó en la década de los 90, durante las operaciones en los territorios palestinos. Los combates en las calles angostas de las ciudades y los campos de refugiados confirmaron de manera inequívoca la validez del concepto. Los vehículos soportaban múltiples impactos de granadas propulsadas por cohete y seguían operando, preservando las vidas de quienes iban dentro. Los casos en que la tripulación o los soldados resultaban heridos de gravedad eran excepcionalmente raros, un contraste brutal con las pérdidas sufridas por unidades que empleaban transportes blindados convencionales y más ligeros. Pero fue la segunda intifada, que estalló en el año 2000, la que se convirtió en su verdadera prueba de fuego. Los militantes palestinos emplearon una combinación letal de misiles antitanque, artefactos explosivos improvisados de gran potencia y fuego de francotiradores. Fue en este crisol donde los Aksarit demostraron su valor excepcional. Una y otra vez, las máquinas regresaban del combate con las cicatrices de la batalla grabadas en su blindaje reactivo, con las marcas de los impactos visibles en su coraza, pero con sus tripulaciones y sus soldados vivos e ilesos en su interior. Así, cada abolladura en su casco, cada bloque de blindaje destrozado no cuenta una historia de vulnerabilidad, sino una de supervivencia. Es el testimonio de una filosofía que entiende que la herramienta más valiosa en cualquier guerra no es el arma, sino el soldado que la empuña. Para los soldados que lucharon en su interior, no era solo una máquina. Lo llamaban su ángel de la guarda. El año 2008. La operación Plomo Fundido en la Franja de Gaza se convertiría en la prueba definitiva que demostraría, sin lugar a dudas, la letal eficacia de una simbiosis de acero, el tanque Merkava y el transporte de personal Aksarit. Las unidades israelíes se adentraban en una densa y claustrofóbica maraña urbana, un laberinto de hormigón donde cada esquina, cada ventana sombría, podía ocultar una emboscada mortal. La táctica era brutal y directa.
Los tanques, con la fuerza implacable de sus cañones, abrían brechas en los muros de los edificios, creando accesos donde no los había. Inmediatamente después, la infantería, transportada en el vientre seguro de los Aksarit, se derramaba en el interior para asegurar y limpiar cada habitación, cada pasillo. A pesar de la ferocidad de la resistencia enemiga, las pérdidas israelíes en aquella operación fueron mínimas. El ángel de la guarda había cumplido su promesa. Resulta fascinante que ninguna otra fuerza armada en el mundo haya replicado la experiencia israelí en la creación de transportes blindados pesados sobre chasis de tanques. La razón reside en la naturaleza misma de los conflictos para los que se preparan las distintas naciones. La mayoría de los ejércitos diseñan sus doctrinas para guerras de maniobras en campo abierto, vastos teatros de operaciones donde la velocidad y la autonomía son más cruciales que un blindaje absoluto. Pero Israel combate en un tablero diferente. Un escenario predominantemente urbano, en distancias relativamente cortas, donde un vehículo pesado, lento, pero formidablemente protegido como el Aksarit, demuestra ser infinitamente más valioso que cualquier transporte ligero y veloz. A lo largo de sus años de servicio, el Aksarit ha experimentado varias fases de modernización, cada una de ellas un capítulo en su historia de supervivencia, una adaptación a nuevas y más mortíferas amenazas. Los ingenieros israelíes trabajaron sin descanso para mejorar el blindado, analizando la experiencia de cada enfrentamiento real y la aparición de nuevo armamento antitanque en manos del adversario. Así, una máquina concebida sobre la base de un tanque soviético de los años 50 se mantuvo, gracias a estas constantes adaptaciones, completamente relevante en pleno siglo XXI. La modificación Mark II introdujo un sistema de control de tiro perfeccionado y ópticas de observación muy superiores. El comandante del vehículo recibió una mira termográfica, un ojo que podía ver a través de la oscuridad total y de las densas cortinas de humo. Esto expandió drásticamente las capacidades del Aksarit en operaciones nocturnas, una táctica que el ejército israelí emplea con especial frecuencia. El enemigo, acostumbrado a operar bajo el manto protector de la noche, perdió de repente su principal ventaja táctica. La tripulación del transporte blindado ahora lo veía con la misma claridad que a pleno día. Las siguientes modificaciones se centraron en el blindaje, diseñado específicamente como respuesta a la aparición de medios antitanque más sofisticados. Los ingenieros reforzaron la protección del techo del vehículo contra ataques cenitales, una reacción directa a la táctica de los militantes de arrojar artefactos explosivos desde los pisos superiores de los edificios sobre los blindados que pasaban por debajo. Asimismo, se mejoró la protección del suelo del chasis contra la detonación de artefactos explosivos improvisados que se han convertido en una verdadera plaga para los vehículos militares en todos los conflictos contemporáneos. La electrónica del Aksarit, mientras tanto, se actualizaba sin cesar, incorporando siempre los últimos avances de la vanguardista industria de defensa israelí. Es la paradoja del campo de batalla moderno. Un arma de guerra, rediseñada no para conquistar, sino para preservar. Un escudo forjado a partir de la espada de un antiguo enemigo, demostrando que la supervivencia no siempre pertenece al más rápido o al más fuerte, sino a aquel que mejor sabe adaptarse a la incesante y sombría evolución del conflicto. En las entrañas de acero de este leviatán, la tecnología se convirtió en su sistema nervioso central. Cada vehículo fue equipado con avanzados sistemas de comunicación, permitiendo a la tripulación mantener un vínculo inquebrantable con el alto mando y con las unidades aliadas que operaban en el campo de batalla. La información fluía en tiempo real, transformando el caos del combate en una sinfonía coordinada. Pero más allá de la comunicación, se instaló un ángel guardián electrónico, un sistema de alerta de designación láser. Su única función era detectar la firma invisible de un misil antitanque guiado que apuntaba hacia ellos. Al sonar la alarma, la tripulación recibía un regalo invaluable: unos preciosos segundos. Segundos para ejecutar una maniobra de evasión desesperada o para desplegar una densa cortina de humo que los ocultara de la vista del cazador.
el corazón de la bestia. También era un legado de sus antiguos amos. La planta motriz del Aksarit, un motor diésel de 610 caballos de fuerza, heredado directamente del tanque Tirán, fue un desafío constante a lo largo de toda su vida operativa. Exigía un mantenimiento meticuloso y modernización mularon una experiencia casi simbiótica con estos motores soviéticos. Aprendieron sus secretos, sus debilidades y sus fortalezas, logrando mantenerlos en un estado operativo óptimo, incluso bajo la explotación más intensiva, bajo el castigo implacable del calor del desierto y el omnipresente polvo abrasivo de Oriente Medio. Hoy, el Aksarit continúa sirviendo en las fuerzas de defensa de Israel, a pesar de que han transcurrido más de 25 años desde su concepción. Este veterano blindado sigue siendo una presencia formidable en operaciones dentro de los territorios palestinos, proveyendo un escudo vital para los soldados israelíes durante incursiones y patrullajes. El alto mando no tiene prisa por retirar estas máquinas. La razón es simple. Siguen figurando entre los transportes blindados de personal más protegidos del mundo, cumpliendo sus misiones con una eficacia brutal y probada. Paralelamente al Aksarit, los ingenieros israelíes desarrollaron otros transportes pesados sobre chasis de tanques. El Namer, concebido sobre la base del formidable tanque Merkabah, se erigió como la evolución lógica del concepto de cápsula de vida, dotado de una protección aún más formidable. No obstante, el Namer es significativamente más costoso de producir. Y es aquí donde el viejo Aksarit encuentra su lugar. Continúa en servicio activo, complementando a las máquinas más modernas. El ejército israelí los despliega estratégicamente en escenarios donde no se requiere el nivel máximo de protección del Namer, pero donde la necesidad de un vehículo blindado fiable y robusto para el transporte de infantería es absolutamente crítica. La historia del Aksarit es una poderosa demostración de cómo la necesidad militar es la madre de las soluciones más insólitas. Tanques soviéticos, diseñados para una guerra total en las llanuras europeas, cayeron en manos de su adversario ideológico y fueron metamorfoseados en una clase de vehículo completamente nueva. El equipo capturado, que en otras circunstancias habría sido destinado a la fundición, recibió una segunda vida, y al hacerlo, salvó la de cientos de soldados israelíes. Los diseñadores tomaron lo mejor de la ingeniería de tanques soviética, su robusto chasis y su fiable tren de rodaje, y sobre esa base crearon una máquina de combate única, sin análogos en el mundo. El espectro de la Guerra Fría, reinventado, sigue patrullando las calles de las ciudades de Oriente Medio. Su silueta pesada, con los contornos inconfundibles de un tanque soviético, pero erizada de bloques de blindaje reactivo, todavía inspira una mezcla de respeto y temor. Y dentro, en su vientre de acero, los soldados israelíes sienten la seguridad que solo puede ofrecer una máquina nacida de la más pura y pragmática necesidad de sobrevivir. Y así, avanzan, con la sombría confianza de que el formidable blindaje del Aksarit los protegerá de la mayoría de las amenazas que acechan en el campo de batalla contemporáneo. Es una paradoja de acero y fuego. El chasis de un tanque soviético, diseñado para arrollar defensas, ahora sirve como un santuario móvil que transporta a sus soldados a través del infierno. El hierro que una vez fue forjado para la conquista, renace en el desierto para un propósito completamente opuesto: la supervivencia a toda costa. De este modo, el eco de un viejo enemigo no se desvanece, se convierte en el escudo de una nueva generación. Un testamento brutal de que en la guerra la necesidad es la madre de toda invención.